bien, damas y caballeros, tengan ustedes una buena noche. A nombre de la Escuela Nacional de Control queremos expresar nuestro saludo cordial y a la vez estamos seguros que están en casa muy bien, esperemos que así sea. Y en esta oportunidad, en esta noche, tenemos la participación del profesor Camilo Perdomo Villamil. Él nos va a tratar un tema de mucha relevancia, va a enfocar el tema de la eficacia del control concomitante en la experiencia colombiana. Cabe mencionar que el año pasado se reformó la Constitución colombiana, otorgando a la Contraloría la facultad del control preventivo y concomitante, y seguramente vamos a tener una explicación de cómo esto se está cumpliendo, cómo esto se está implementando en la experiencia colombiana, y además entender cuáles son los fundamentos, cuál es el objeto y la finalidad de este tipo de servicio de control que nosotros en el Perú la conocemos como el servicio de control simultáneo. Sin más preámbulo, quiero leer el currículo del profesor Camilo Perdomo. Él es doctor en ciencias jurídicas por la prestigiosa Universidad de Bolonia, Italia. Es además egresado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Administrativo. En verdad tenemos la dicha de contar con uno de los estudiosos colombianos más serios respecto al tema de control gubernamental y que ha venido trabajando con mucha intensidad estos temas y que seguramente va a ser útil para el personal del Sistema Nacional de Control que el día de hoy nos acompaña. Muy bien, Camilo, por favor, adelante y te escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Saludo cordial desde Colombia. En primer lugar, pues quisiera extender un agradecimiento a la Contraloría del Perú, a la Escuela Nacional de Control y a ustedes pues por tomar el tiempo para escuchar estas ideas que les voy a transmitir. Para empezar de una vez, ir al grano y aprovechar el tiempo, ya pueden ver las diapositivas, qué pena, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, las diapositivas tienen una única finalidad, son cortas, para que tengan ustedes la claridad del objetivo de esta presentación. Como lo dijo Víctor, pues es una reforma reciente, en todo caso que tiene unos antecedentes históricos previos a la Constitución de 1991 y un antecedente histórico de una suerte de control concomitante denominado en un cierto momento histórico como control de advertencia desde el año 2000, pero que en el año 2015 fue declarado inconstitucional. Entonces, quiero primeramente dejar dos posturas o dos postulados que me parecen determinantes para poder expresar pues, las ideas que tengo en mente. En primer lugar, el punto de qué es el control, un debate de no acabar, y entiendo yo que es importante enmarcar el control de la actividad administrativa y del poder público en el Estado de Derecho. ¿Y esto por qué? Aquí traigo referencia a cita dos frases que me parecen bastante dicientes y quisiera que fueran el norte de la exposición. En primer lugar, pues el reconocimiento del hecho de que quien detenta un poder, pues tendrá inevitablemente a abusar de él y por tanto existe una obligación en el marco del Estado de Derecho de incluir e introducir límites a su ejercicio. Esto es una derivación natural del modelo de Estado de Derecho y entonces el control en esta medida debe constituir un límite efectivo al ejercicio del poder. Esto por un lado. Y por otro lado, otra frase que me parece importante como norte es reconocer que ese margen de apreciación que se le otorga a la administración pública, al poder público, en el marco del Estado de Derecho, pues debe estar acompañado de un sistema primero coherente y luego completo de mecanismos de control.
Aquí sirve ilustrativamente el hecho de imaginarse una moneda y pues el poder es una cara y el control es otra cara. En esta medida, entonces, y sobre esta base que es bastante ilustrativa, es que se debería construir el control. Aquí radica el primer punto débil que yo creo, o crítico a efectos del análisis de la eficacia de los mecanismos de control, creo yo todos, incluido este concomitante o simultáneo en el modelo del ordenamiento jurídico peruano. ¿Listo? Esta es la premisa de la exposición. El objetivo principal de mi exposición es demostrarles, transmitirles unas ideas según las cuales la eficacia de este nuevo control concomitante atribuido a la Contraloría colombiana, desde la reforma introducida con el Acto Legislativo 04 del 2019, se ve fuertemente condicionada desde una perspectiva negativa, es un condicionamiento negativo esencialmente por la naturaleza colaborativa de este tipo de control. Y ya les explicaré a qué me refiero cuando hablo de naturaleza colaborativa. De esta manera, entonces, la eficacia de estos mecanismos de control colaborativos es solamente indirecta, abstracta y eventual, lo cual pone en un riesgo bastante evidente y fuerte la concreción de las dos premisas que les presentaba al principio, porque en esta medida lo que intentaré concluir es que no se materializa el hecho de que el control, estos modelos, mecanismos de control no judicial, sirvan de contrapeso efectivo del poder, y entonces tienden más bien a normalizar los abusos del poder, o se crea una suerte de cortinas de humo de control que en realidad no son control en sentido estricto. Para demostrar esta premisa, este es el plan de exposición. En primer lugar, les hablaré de unos presupuestos también brevemente, muy brevemente, unos presupuestos conceptuales y teóricos. Luego les haré la reflexión respecto de la cronología de los tres momentos en los cuales ha habido control concomitante o simultáneo en el modelo del ordenamiento jurídico colombiano de los últimos años. Y finalmente, la aterrizaré a exponerles los factores que, en mi entender, condicionan la eficacia del control concomitante de la Contraloría General de la República. Este es nuestro plan de trabajo de la exposición, y ahora que termine, les proyecto la conclusión, que también ahí está en una diapositiva. Entonces, para empezar, les pongo un ejemplo práctico. En este contexto de la pandemia, entiendo también como ha sucedido en el Perú, el ejercicio del control concomitante, que en Colombia pues está recién estrenado, ha reportado aparentemente efectos y resultados muy eficaces. La Contraloría en sus reportes ha manifestado y ha concretado que producto de este control concomitante y preventivo, se ha logrado un ahorro en sobrecostos y una mayor eficacia en el ejercicio, por ejemplo, y la contratación, celebración y ejecución de contratos estatales. En cifras, ha dicho que alrededor de 1.8 millones de dólares, 7.000 millones de pesos, han sido ahorrados y que se han disminuido sobrecostos cercanos al 58%. Estas cifras a primera vista, pues vean ustedes que nos determinarían, nos darían a entender que se trata de un modelo de control bastante eficaz. Sin embargo, estas cifras ocultan el hecho de que esta es una eficacia, como lo afirmaba en un inicio, esencialmente condicionada. ¿Y condicionada por qué? El primer punto al que aludí en el plan de trabajo se refería a los presupuestos, estos presupuestos teóricos del control. Y entonces aquí me quiero referir a tres esencialmente. En primer lugar, existe una sobredimensión de la eficacia y una confusión entre eficacia jurídica y eficacia material. Sabrán ustedes, pues los abogados y aquellos que trabajan en este ámbito jurídico, que uno de los presupuestos de los actos administrativos es precisamente su carácter obligatorio, del cual se deriva la ejecutoriedad y la posibilidad que tiene la administración pública de ejecutar el acto administrativo de manera directa sin recurrir a otro sujeto, al juez esencialmente.
En esta medida, entonces, se tiende a confundir el hecho de la validez del acto administrativo con la eficacia real o material. Y entonces se confunden dos conceptos: la eficacia jurídica como potencialidad de producir efectos y la eficacia real, que es efectivamente la verificación de la producción de esos efectos. Entonces, desde la perspectiva de la actuación de la Contraloría, esta confusión lleva a verificar que la Contraloría, agotando sus competencias de control en cualquier modalidad, incluida la concomitante, entenderá que su actuación fue eficaz al agotar esas competencias, pero es eficaz exclusivamente en términos jurídicos, no es eficaz en términos prácticos. Aún falta un trecho para determinar y comprobar que esa eficacia se concretó. Esta como primera medida. Luego, existe también sombras desde la perspectiva de la separación de poderes. Esto es muy importante porque esto determina la limitación que tradicionalmente se le ha atribuido a los efectos de los controles de la Contraloría General de la República en Colombia. ¿Por qué? Porque se entiende, y sabrán ustedes, esto también entiendo, ha sido el modelo en el Perú. Se entiende que se debe prevenir y limitar la coadministración, que la tarea de los controladores es una tarea de asesoramiento, de acompañamiento y de influencia, de esperar generar incentivos, y en esa medida pues los resultados de los mecanismos de control no son vinculantes. Y al no ser vinculantes, alguien está compartiendo la pantalla. Al no ser vinculantes, se genera precisamente la dilución de esa eficacia. Entonces, esta es una gran problemática a nivel conceptual, porque a nivel conceptual y teórico, la coadministración pues no es per se una patología, una circunstancia anómala del ordenamiento jurídico. En Colombia, a nivel constitucional, en las reformas fueron muy cuidadosos de incluir precisamente una fórmula en ese sentido, una fórmula que entiende proteger la competencia de la administración pública al afirmar que la actuación de la Contraloría no constituye coadministración, precisamente en una lectura errada del principio de separación de poderes, entendiendo que eh, existe aún a hoy, alguien está compartiendo la pantalla, qué pena. Listo. El, existe una exclusividad en el ejercicio de los poderes públicos, circunstancia que pues en la realidad se demuestra que es completamente inexistente. En la realidad existe más bien un ejercicio repartido y multiorgánico de los poderes públicos. Entonces, en esa medida, la coadministración, con dos ejemplos se los demuestro, es la normalidad de la actuación administrativa. Al interior de una misma estructura, el jefe de la estructura, la cabeza de esa estructura administrativa, no puede tomar ninguna decisión sin el apoyo, la coadministración, con las oficinas que integran esa estructura. Y luego, si pensamos entre entidades, ya entidades o órganos con o sin personería jurídica, esos órganos requerirán también muchas veces de la colaboración de otras entidades. ¿Y eso qué implica? Coadministración. Luego, el punto neurálgico acá es que la coadministración se usa como mecanismo de defensa de la protección de una supuesta independencia y exclusividad de la administración pública para limitar los efectos, la eficacia, en este sentido, de los resultados que emanan o que se producen en el seno de los controles, principalmente de los controladores externos, como la Contraloría General de la República en Colombia y en el Perú. Entonces, estos presupuestos teóricos pues me permiten ahora, con una base teórica, analizar ahora sí los tres momentos históricos de esta cronología de los controles concomitantes en Colombia. Momento número 1, previo a la Constitución del 91 y con orígenes en una misión estadounidense de 1923, la misión Kemmerer, que a Colombia vino precisamente a intentar modernizar la organización de la administración pública. Se introdujo un órgano encargado de la fiscalización previa
y gradualmente fue adquiriendo la competencia de emitir conceptos con carácter obligatorio. Y entonces en esa medida, en ese contexto histórico, el control fue previo y preceptivo. Era un control que en ese contexto y bajo esa perspectiva era bastante incisivo, incisivo en dos ámbitos, desde el alcance de los objetos a controlar y desde los efectos que producían. Vean ustedes que podía llegar a muchos objetos controlables y luego producía efectos de carácter obligatorio. Este modelo estaba en un extremo, que es el extremo no ideal, toda vez que más que coadministrar significaba una suplantación de la administración pública, pues en la práctica evidenció muchas falencias. Una de las razones de ser de los modelos de control no judicial, sean internos o externos, es precisamente evitar escenarios de corrupción, de mala administración, de sobrecostos, y este modelo previo a la Constitución del 91 comprobó todo lo contrario. Era más bien un foco de corrupción, un foco de relentamiento de la administración pública, de desresponsabilización de la administración pública, y producto de ello, de todas estas falencias de este primer modelo, en Colombia, en el ordenamiento jurídico colombiano, se generó una suerte de repulsión respecto de estos controles concomitantes o previos. Y entonces, en sede de la Asamblea Nacional Constituyente y concretada en la Constitución de 1991, se prohibió de manera expresa el, 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 la posibilidad de realizar controles previos o concomitantes, no de manera expresa en el sentido de prohibirlos, sino en el sentido de exclusivamente autorizar un control posterior y selectivo. Entonces, en cierta medida se aligeró la carga del controlador externo y se recargó o se reforzó, se entendió reforzar la tarea de los controladores internos, que en esa medida ellos, los controladores internos de cada administración, adquirían la posibilidad atemporal, es decir, de manera previa, concomitante y posterior, de agotar y realizar la tarea de control en distintos ámbitos, fiscal, de gestión, de resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con este modelo? Era el modelo que ahora nos pasamos al otro escenario, al otro extremo. Estábamos en un extremo en el cual eran muy incisivos los efectos, pero pasamos a un modelo de controles colaborativos. Veían ustedes la premisa. Estos controles colaborativos, ¿qué característica tienen? Que, como en el modelo peruano, esperan generar incentivos de autocorrección. Los efectos precisamente de los informes que agotan el control no tienen en la naturaleza, por ejemplo, se duda de su naturaleza, de si son o no son actos administrativos, de si generan o no generan efectos vinculantes, y al final se termina decantándose por la solución de que no generan efectos vinculantes y más bien no son actos administrativos. Esperan la autocorrección, esperan que en la colaboración armónica de los poderes públicos el ente administrativo genere esos estímulos en donde reconduzca su comportamiento, corrija las irregularidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces los efectos que se producen en este modelo, que es el escenario crítico? Esos efectos no redundan o no recaen sobre el objeto controlado, y este va a ser pues el talón de Aquiles de los modelos de control no judiciales, de la totalidad de los modelos de control no judiciales. ¿Por qué? Porque sus efectos más bien redundan, como también entiendo ocurre en el modelo peruano, del ordenamiento jurídico peruano, en circunstancias de responsabilidad fiscal. Hay hallazgos de detrimento patrimonial, entonces activamos un mecanismo de resarcitorio del patrimonio público. Pero vean ustedes que el resarcimiento del patrimonio público no genera que en el objeto controlado se cumpla la finalidad o se cumpla el objeto había sido previsto. Un ejemplo concreto en el escenario de la pandemia. Hay una obligación de otorgarle a los médicos y enfermeras equipos de bioseguridad o de llevar alimento a los niños que en Colombia, por ejemplo, antes recibían ese alimento en escuelas y colegios públicos. Si el modelo de control determina alguna irregularidad o algún evento de sobrecosto, mala administración, desvío de recursos, vean ustedes que
proceso de responsabilidad fiscal, en Colombia en cabeza de la misma Contraloría, en Perú en cabeza de un juez. El buen resultado de ese proceso, en el mejor de los casos, implicará el restablecimiento del erario perdido, el restablecimiento del patrimonio público. Sin embargo, no redundará en la corrección de la actividad administrativa en donde se ocasionó esa irregularidad, esa mala administración. Recuperar el dinero público no implicará que la comida llegue a los niños o que los elementos de bioseguridad lleguen a las enfermeras y a los doctores. Entonces, esperamos que se alineen las estrellas y que de manera que se genere un incentivo, pues se logre cumplir con el objetivo, con el objeto, con el resultado previsto para la actividad administrativa que está siendo fiscalizada. Lo mismo ocurre cuando los hallazgos son de naturaleza penal o cuando los hallazgos son de naturaleza administrativa. Se espera que se generen incentivos. Esa naturaleza colaborativa pone en jaque la eficacia del control. ¿Y por qué? Porque se espera del control, desde una perspectiva, se espera muchísimo del control. Se espera que sea casi una varita mágica que garantice eficacia, eficiencia, economicidad, protección de los recursos públicos en el escenario colombiano, el alcance de los resultados. Sin embargo, luego en la otra faceta no se le otorgaban las competencias para garantizar la consecución de esos fines. Es decir, por un lado se le atribuyen unos fines muy amplios y se le atribuye la posibilidad, un alcance pues bastante amplio en cuanto a los objetos a controlar. Sin embargo, luego no se le otorgan las competencias para garantizar que esas finalidades se obtengan. Y entonces, en todo este contexto, la Contraloría, la última Contraloría, pues al verificar que precisamente en palabras textuales del Contralor llegaban cuando ya todo estaba hecho cenizas, y entonces cuando ya estaba todo hecho cenizas por el modelo de control posterior y selectivo, pues entendía que pues, era un control que a la larga no reportaba utilidad y era difícil alcanzar las finalidades. En esa medida entonces se emprendió una reforma constitucional que yo entiendo está muy bien direccionada, por muy buen camino, porque intentó precisamente restablecer o incorporar de nuevo al ordenamiento jurídico colombiano un control concomitante que en la fase 2, me salté la fase 2, el momento histórico 2, en el momento histórico 2, en el año 2000, fue introducido con una suerte de juego jurídico, toda vez que la Constitución habilitaba exclusivamente el control posterior y selectivo, con una suerte de estrategia de redacción jurídica. En el año 2000 se facultó a la Contraloría para realizar un control de advertencia, y este control de advertencia precisamente era posible desarrollarlo y ejecutarlo no solo de manera posterior, era una suerte de control precisamente concomitante o simultáneo. Sin embargo, en el año 2015 fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y nuestra Corte Constitucional entendió precisamente que el modelo constitucional de ese momento, en ese contexto histórico, autorizaba exclusivamente un control posterior y selectivo. En esa medida, entonces, entendió que atribuirle o facultar a la Contraloría para realizar ese control de advertencia que la Contraloría entendía y los intervinientes en esta demanda inconstitucional entendían que se desarrollaba en ejercicio de la obligación constitucional de colaboración armónica y que la Contraloría se había cuidado de afirmar y de no hacer recomendaciones o injerencias indebidas en cuanto a los juicios de oportunidad, de discrecionalidad, de conveniencia de las administraciones. Entendía la Contraloría que esa era una labor y una tarea que había reportado bastantes resultados, había sido muy eficaz y tenía bastantes casos de éxito en cuanto a carruseles de pensiones, salud, obras públicas, educación, había reportado bastantes resultados positivos, es decir, era una modalidad de control eficaz porque producía resultados, alcanzaba la corrección de la administración, la disminución de sobrecostos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el modelo constitucional, entendió nuestra Corte Constitucional, que en ese modelo constitucional no había cabida para un control distinto al posterior y selectivo.
En ese contexto, entonces, de nuevo, y de las falencias que se encontraban, es que en el año 2019 se introdujo esta reforma constitucional. ¿Y qué características, efectos de esta conferencia tiene esa reforma constitucional? Pues primero que introduce y habilita un control preventivo, que creo yo, la palabra preventiva se usó con mucha cautela y con mucha determinación, la conciencia de que usar la palabra previo nos hubiera hecho recordar el modelo previo a la Constitución, un modelo que nos causa repulsión, y entonces se usó la palabra preventivo, que a la larga, pues lo preventivo es precisamente previo a la concreción de alguno de los eventos de mala administración, y concomitante, es decir, se habilitó desde una perspectiva temporal la ampliación, una ampliación bastante considerable de los objetos a controlar. De nuevo, se le otorgó a la Contraloría la posibilidad, como ella misma lo reconoce, de no llegar exclusivamente cuando ya todo está hecho cenizas, sino de precisamente generar advertencias, porque así lo determinan, de manera paralela a la ejecución de los proyectos o las actividades. Pero, de nuevo, ¿cuál es el talón de Aquiles acá? Para la eficacia. El talón de Aquiles acá para la eficacia de ese control concomitante sigue siendo el hecho de la naturaleza colaborativa, de la ausencia de previsión normativa de unos efectos más incisivos. Los efectos de estos modelos de control son eminentemente colaborativos. A esto entonces, para concretar las características de esos efectos colaborativos, pues a qué me refiero cuando afirmo que los efectos son exclusivamente colaborativos. Decíamos en un principio que pues, uno de los presupuestos teóricos del control era precisamente garantizar el sometimiento pleno del Estado al Derecho. Esta no es una exigencia que me invento yo, esto es una exigencia que ustedes sabrán, se deriva específicamente del modelo estatal, el modelo de Estado de Derecho. La consecuencia del Estado de Derecho es el principio de legalidad y ello que supone sometimiento pleno del poder público al derecho. Esto entonces, ¿qué apareja? La concreción, la materialización de mecanismos de control que garanticen ese sometimiento del Estado al derecho. El devenir histórico que determinó que la totalidad de apuestas se hiciera respecto del juez. Entendíamos que quien garantizaba ese sometimiento del Estado al derecho era el juez. Sin embargo, el juez, en su actuación de control, materialmente evidencia muchas falencias inherentes al modelo de control judicial. Una por citarles, el control judicial exige la interposición de una demanda, exige el ejercicio de la acción judicial. ¿Y qué pasa si la acción está caducada? ¿O qué pasa si la acción no la decide usar quien debería usarla? La legitimación en la causa. Serán escenarios que quedan desprovistos de control. Y luego, en el escenario del control judicial, existe tradicionalmente también por la lectura tradicional de la separación de poderes, una errada concepción de la amplitud del control judicial. Se prohíbe que el control judicial evalúe o valore la discrecionalidad, la oportunidad y el mérito de la actuación administrativa. Entonces, de manera intencional, se limita el alcance del control judicial, porque se le dice, oiga, juez, en España se conoce eso como la deferencia. El juez tiene deferencia respecto de la administración en ámbitos de mérito, oportunidad y discrecionalidad. Esos son ámbitos que le corresponden exclusivamente a la administración. Es decir, administración, usted es libre de decidir si el juez está analizando la legalidad de un contrato, el juez no puede inmiscuirse en el hecho de la valoración del ejercicio de sus competencias discrecionales. Es decir, el juez no puede decirle en un contrato para la intersección de dos calles si esa intersección se hace a través de un semáforo, de un deprimido, de un puente. Eso se reserva al ámbito discrecional, de mérito o de oportunidad de la administración. Y esa es la regla general teórica. Luego la práctica, en Colombia al menos, tenemos muchos ejemplos en los cuales el juez hace valoraciones de mérito, de oportunidad, de discrecionalidad, y en términos clásicos ejecuta una suerte de suplantación de la administración, en la medida en que corre esas competencias discrecionales y decide como si fuera administración.
Entonces vean ustedes que también hay una desconexión teórica entre lo que se le exige o lo que debería hacer el juez y lo que el juez hace materialmente. Pero en todo caso, la realidad es que el control judicial no es suficiente para garantizar el sometimiento pleno del Estado al derecho. En esa medida, en ese contexto, es que se activan estos otros tipos de controles. Los controles no judiciales, como controles, deberían precisamente garantizar eh, que sean un complemento eficaz, efectivo del control judicial, en la medida en que llenen esos vacíos. ¿Y qué pasa? Los controles no judiciales han adoptado una naturaleza exclusivamente colaborativa. ¿Por qué? Porque sus efectos, a diferencia de los efectos de las sentencias judiciales, no se producen de manera directa sobre el objeto controlado. Una sentencia judicial precisamente produce efectos directos sobre la controversia que se desarrolla, mientras que vemos como acá en el ejemplo que les ponía de las máscaras de bioseguridad o los elementos de bioseguridad y el alimento de los niños, el producto del control concomitante de la Contraloría o del ente fiscalizador externo difícilmente producirá esos efectos directos, porque los efectos serán meramente eventuales, requerirán de la interacción con otros sujetos, que esos sujetos precisamente reciban el incentivo y que quieran adoptar las recomendaciones, las advertencias dadas por el controlador. Entonces la eficacia se ve condicionada precisamente por eso, porque hay una desconexión en el modelo constitucional, en el ordenamiento jurídico colombiano, hay una desconexión cierta y verificable respecto de las expectativas que tenemos del control y respecto de los resultados que de ese control se pueden obtener. Esencialmente, ¿por qué? Porque no se otorga a los entes de control se les otorga unos poderes que sean coherentes y que les permitan precisamente alcanzar esas finalidades que le atribuye el ordenamiento jurídico. En esta medida, entonces, introduciéndome a las conclusiones, la eficacia pues se ve condicionada negativamente, es un condicionamiento negativo precisamente por la naturaleza colaborativa. Pues esa naturaleza colaborativa, aquí pues me será difícil exponerles, y porque pues tampoco lo sé, cuál es el modelo ideal de control no judicial, incluido el control simultáneo concomitante. Creo y estoy convencido que llegar al modelo ideal pues será imposible, como todos los instrumentos en las ciencias jurídicas. Estoy convencido también de que la labor es por aproximación, y en esa medida entonces creo y estoy convencido que decantarnos exclusivamente por controles de naturaleza colaborativa y no correctivos, pues es un error, porque precisamente se genera una distorsión. Al catalogar estos mecanismos que ejercen nuestras contralorías de nuestros países y en general de los fiscalizadores de Occidente, sean cortes de cuentas, contralorías, auditorías, independientemente de la denominación del ente fiscalizador, todas y cada una de ellas se han caracterizado esencialmente por efectos colaborativos. Efectos colaborativos que distan y que les impiden conseguir sus fines. De nuevo, si la normativa, la constitución y las leyes prevén, como sé que lo prevén en Colombia y en Perú, que a través del control se garantizará una disminución de los riesgos de detrimento patrimonial, un alcance de los resultados, congruencia entre lo planificado y lo alcanzado, pues vean ustedes que la expectativa que generan en nosotros es muchísima. Sin embargo, luego cuando vamos a la práctica vemos que precisamente esas finalidades no se alcanzan. Y no se alcanzan no porque los entes de control no quieran. Ellos hacen todo lo que pueden y creo yo agotan sus competencias, como lo está haciendo la Contraloría en Colombia en estos momentos. Pero ¿qué pasa si no se generan los incentivos? ¿Qué pasa si el sentido colaborativo en la administración, que es objeto del control, pues no surge y ella no quiere reconducir o corregir su competencia? ¿Qué pasa? Al menos en Colombia, se activan efectos distintos, se activan procesos disciplinarios, se activan procesos de responsabilidad fiscal, se activan procesos sancionatorios de naturaleza penal,
Sin embargo, el producto de cada uno de esos otros mecanismos no se reflejan sobre el objeto controlado. De nuevo en el ejemplo que les pongo, en los dos ejemplos, que se active un proceso penal y que condenen al funcionario o al servidor público por ese detrimento patrimonial, no va a generar, de manera muy eventual y contingente, va a generar que el objeto controlado alcance su resultado. Es decir, si condenan penalmente al servidor público encargado de dotar de los elementos de bioseguridad a los doctores y a las enfermeras, esa condena penal no va a generar que la administración corrija su comportamiento y que ahora sí entonces exista una garantía certera y eficaz de que les van a dotar o que van a llegar esos instrumentos de bioseguridad. Y lo mismo ocurre en el escenario de la alimentación de los niños, con otra modalidad. El error conceptual, creo yo, es haber atado, en todos los modelos de control externo, haber atado la responsabilidad fiscal y haberla previsto y concebido como el resultado del control. Recuperar el dinero que se perdió, recuperar los sobrecostos, recuperar el dinero que se desvió, no va a generar de manera directa la consecución de los resultados que primero se le atribuyen al control, porque el control ahí solo de manera indirecta logrará que exista una corrección en la actividad o en el objeto controlado, y segundo, pues difícilmente el control va a conseguir o va a satisfacer los fines que le atribuye el ordenamiento jurídico. Vean ustedes entonces que esa desconexión me lleva a plantearles las conclusiones, y con esto cierro. Deberíamos más bien repensar y aterrizar las expectativas que tenemos respecto de los mecanismos de control no judicial, incluidos los concomitantes, que ciertamente, y en esto quiero ser enfático, ciertamente amplían el espectro de objetos controlables, y eso es muy positivo. Sin embargo, de nada sirve que se amplíe el espectro de objetos controlables, porque ahora, por ejemplo, en Colombia no solo exclusivamente se podrá controlar de manera posterior, sino se amplía el espectro, porque ahora de manera concomitante y preventiva, pero esa ampliación genera una distorsión respecto de las expectativas que podemos tener de los resultados y de la eficacia, porque en pocas ocasiones será eficaz el control per se, por la actuación del control. El control no tiene herramientas para garantizar su eficacia, requiere de nuevo, e insisto en esto, de las actuaciones de otros sujetos. Luego vean ustedes que la eficacia de los mecanismos de control concomitante se diluye, se vuelve contingente, se vuelve incierta, se vuelve abstracta. Y luego entonces aquí debemos disipar las cortinas de humo y, si se quiere, no disfrazar mecanismos, por ejemplo, de rendición de cuentas, de transparencia. En Colombia literalmente ahora la Contraloría dice, y así lo afirma, que en ejercicio de este control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la República se vuelve los ojos y los oídos de la ciudadanía colombiana. Ojos y oídos de la ciudadanía colombiana, ¿qué quiere decir? Ahora ellos tienen herramientas para conocer más y nos lo harán conocer. Pero a mí, ¿de qué me sirve? Me sirve de poco, me sirve de mucho, pero me sirve de poco al mismo tiempo, porque ¿de qué me sirve saber que hubo un detrimento patrimonial de X o Y, o que la comida no le llegó a los niños por X o Y circunstancia técnica que la Contraloría sabrá, o que los elementos de bioseguridad para los médicos y aquellos funcionarios o particulares que lo requieran no llegaron por X o Y? Eso simplemente es transparencia y rendición de cuentas, pero no es control. Entonces, para aterrizar el modelo y generar expectativas reales respecto de lo que se puede alcanzar con los mecanismos de control, pues deberíamos precisamente no disfrazar o no atribuirles finalidades correctivas a controles de naturaleza eminentemente colaborativas. Y luego, creo yo que el escenario, de nuevo, por acercamiento, por aproximación al deber ser, es la conjunción de controles o mecanismos de control colaborativos, como los que están vigentes ahora en Colombia, en Perú y en general en los países de Occidente, por la influencia del INTOSAI esencialmente, pero se requiere la inclusión
de controles no judiciales de naturaleza correctiva. Y en este punto entonces cierro con un ejemplo. La celebración de obra pública, de un contrato de obra pública en contextos de normalidad en Colombia requieren de un trámite de licitación pública, de una invitación con unas reglas de derecho público bastante estrictas. ¿Qué pasa en un contexto o en un escenario de la vida real en donde la administración celebre un contrato de obra pública sin el cumplimiento de esos requisitos de licitación? ¿Qué pasa? Que nuestra Contraloría lo advierte y precisamente hará hallazgos de naturaleza penal, de naturaleza fiscal y de naturaleza administrativa, pero no podrá corregir la celebración de ese contrato y no podrá garantizar que ese contrato llegue a su resultado. Vean ustedes. Eso genera un déficit y una distorsión respecto de las expectativas o de la eficacia del modelo de control. ¿Qué sería una propuesta de control correctivo en ese contexto, en ese escenario? La Contraloría, nuestra Contraloría, creo yo, debería tener la competencia para suspender, anular o suspender o anular esencialmente esa trámite contractual, ese procedimiento contractual, porque allí se trata de una competencia reglada, no es una competencia discrecional. Luego, ¿para qué esperamos un proceso judicial de 10, 15 años si en ese proceso judicial el resultado será el mismo? Porque se trata de una competencia reglada. La administración no tenía posibilidad de valorar. El ente de control no va a interferir o a entorpecer el ámbito de apreciación de la administración pública. Simplemente va a decir, oiga, la ley preveía que esa modalidad contractual se hace por licitación y usted lo hizo como a bien tuvo. Luego yo suspendo o anulo esa modalidad contractual porque no hay posibilidad de que haya interpretación. Era una licitación pública, punto. Vean ustedes que en ese escenario, en ese contexto de competencias regladas, que deberán ser decantadas en el caso concreto, el control debería ser correctivo. Y aquí, en ese contexto, pues ese control de naturaleza correctiva, pues ciertamente implicaría una materialización y una eficacia más palpable de los mecanismos de control. Y con esto cierro, agradeciéndoles por su tiempo. Espero haya podido transmitir estos, más que descripción de nuestro modelo de control nuevo, concomitante, las puntos críticos que entiendo yo pues dejan aún rezagado y distorsionado las expectativas respecto de los resultados que obtendremos con la aplicación y el ejercicio de este control preventivo y concomitante en Colombia. Muchísimas gracias. Este, muchas gracias, Camilo. Definitivamente siempre un enfoque y una mirada académica permite de alguna manera tener una visión distinta de las experiencias y es interesante el enfoque que lo has dado desde el ámbito, en este caso, colombiano. Bueno, tenemos algunas preguntas. Queríamos de alguna forma ponerte en conocimiento y vamos atendiéndolas, ¿no? Sandra, por favor. Sandra, ya le activo el micrófono. Sí, monitor NS. Monitor. Listo, ya, listo. Buenas noches, profesor. Tengo una pregunta de Jaime Aníbal Rodríguez. Dice, ¿a qué se refiere la coadministración de la administración pública? Las entidades tienen autonomía para administrar los recursos dentro de los límites de sus propias normas. Listo. En Colombia concebimos, y esto es paradójico, concebimos en ciertos momentos la coadministración como una patología, como un evento, un fantasma, un monstruo que no debería ser admitido en el ejercicio de competencias administrativas. Y paradójicamente en otros momentos lo concebimos como el fundamento para que las administraciones colaboren. Creo yo, y entonces en este contexto, en el escenario del control de nuestra Contraloría General de la República, se percibe
o la visión de la coadministración es esa visión peyorativa, negativa, de patología, toda vez que se entiende que otorgarle mayores efectos a los resultados del control implicarían coadministrar. Entonces, precisamente en el texto de la reforma constitucional se afirma que la Contraloría no debe coadministrar y que los resultados de su actuación no constituirán coadministración en la medida en que se garantiza ese ámbito reservado de independencia decisional de la administración. Entonces vean ustedes que esto se traduce en efectos no vinculantes, efectos meramente colaborativos, que es a lo que hago referencia. Creo yo que ese es un modelo válido de control, que los mecanismos de control no judicial requieren de mecanismos de esa naturaleza. El sistema de controles no judiciales requieren de mecanismos de naturaleza colaborativa. Sin embargo, al reconocer que la coadministración no es ninguna patología, les decía en dos escenarios, dos entes públicos coadministran para el otorgamiento de una licencia ambiental, porque requiere información del otro organismo. Ahí están coadministrando, precisamente colaborando armónicamente para desarrollar sus competencias. Lo mismo ocurriría con el control y el ente de control y la administración. El ente de control y la administración efectivamente coadministrarán, porque para que efectivamente se materialice y se alcance la finalidad de X o Y actividad administrativa, para que se alcance el objetivo de darle alimento a los niños, para que se alcance el objetivo de dotar de elementos de bioseguridad a los que lo requieran, a los servidores de la salud que lo requieran, pues es necesario que el ente de control coadministre con la administración encargada de esa actividad. Entonces, la primera barrera conceptual que deberíamos, creo yo, tumbar en Colombia es concebir la coadministración como una patología del sistema. No lo es. Y la materialidad, la realidad nos determinan que no lo es. Ok. Siguiente pregunta, profesor, de Armando Correa. En Perú, los informes de la Contraloría son considerados por la norma como actos de administración interna. Eso fundamenta que no sean impugnables. ¿Es lo mismo en Colombia? Listo, sí. Esa es otra de los rezagos históricos, porque se entiende, en Colombia hay muchos casos en los cuales, como los informes, estos de los entes de control, en donde se entiende que existe una actuación al interior de la administración que no tiene efectos respecto de los administrados, y eso es también falso. Precisamente la tarea, por ejemplo, organizativa, que se entendería como una tarea interna de la administración, cómo el ente se organiza internamente, pues cierto que tiene efectos respecto de la actuación de la administración, respecto de terceros. En Colombia no están catalogados como actos internos, pero la naturaleza jurídica sigue siendo dudosa, toda vez que no son considerados como actos administrativos y toda vez que no producen efectos vinculantes respecto de los sujetos destinatarios. Y a grandes rasgos, nuestro concepto de acto administrativo es cualquier manifestación de la voluntad que produzca efectos jurídicos. Al no tener esos efectos vinculantes, pues tampoco es impugnable, porque se entiende que el acto de control no finaliza la actuación de control. Se exige luego entonces que se active el proceso de responsabilidad fiscal, las correcciones administrativas por el hallazgo administrativo, o se compulsen o se envíen copias al ente a la fiscalía, que es el titular de la acción penal en Colombia. Entonces, se entiende que el control no acaba allí, que es un pasito para esos efectos colaborativos. Entonces, también esa es una tarea pendiente en Colombia, la naturaleza jurídica de esos actos, de esos informes. Ok. Siguiente pregunta, de la señorita María Julia Guevara. ¿Existen investigaciones sobre la eficacia práctica del control concomitante? En este momento, pues es reciente, está recién salido del orden el control concomitante, y quien ha afirmado la eficacia de los resultados de ese control concomitante es la misma Contraloría. Y esto es verídico, no podría yo venir a ustedes a decirles que el control concomitante no ha sido eficaz, porque les decía con cifras, al menos en contratación estatal,
En el escenario de pandemia, se han ahorrado, según la misma Contraloría, en ejercicio del control preventivo y concomitante, se han ahorrado 1.8 millones de dólares y se han disminuido el 58% de los sobrecostos. Estos son cifras que dirían, que nos llevarían a concluir, oiga, es un control bastante eficaz. Sin embargo, ahí hay una letra delgada con letra pequeña, como en todo contrato, que nos debe llevar precisamente, que es lo que pretendo hacer aquí, a poner de presente, a quitarle las velas en los velones a un hecho, y es que esa eficacia está condicionada en esos eventos en donde se redujeron los sobrecostos. Esa reducción de sobrecostos obedeció a que se generaron los incentivos para la corrección, para los otros CIEs, para la modificación de contratos. Pero el punto es, ¿qué pasa si no se hubieran generado esos incentivos? La Contraloría tiene herramientas para garantizar el cumplimiento de las medidas de control. No, no las tiene. Y los resultados luego serán, de nuevo, de responsabilidad fiscal, penal y hallazgos administrativos, que no se reflejarían solo de manera indirecta, incierta y eventual respecto del objeto controlado. Y allí está pues el talón de Aquiles, porque a mí no me interesa el proceso de responsabilidad fiscal si no me llegó la comida como niño o si no tengo los elementos de bioseguridad. Poco me importará que recuperen el erario que se perdió. Ok. Siguiente pregunta de Jimmy Rubin. Desde su perspectiva, ¿considera que un control concomitante simultáneo debería de identificar responsabilidades sin necesidad de realizar un control posterior? Yo creo que sí, o sea, sea previo, sea concomitante o sea posterior, ciertamente uno de los elementos del control es precisamente verificar el responsable de las irregularidades que se hallen, de los eventos de mala administración, de corrupción, de sobrecostos. ¿Esto por qué? Porque, de nuevo, de manera conceptual, si entendemos que los controles no judiciales son el complemento y deben ser un complemento de esa tarea de control judicial y que por su naturaleza estos controles no judiciales tienen una mayor amplitud. En Colombia, por ejemplo, les decía que con la reforma, con la introducción de la nueva Constitución, el grueso de la tarea del control no judicial se radicó en manos de los controladores internos, que presupuestalmente son mucho más débiles que en municipios pequeños. En Colombia pues será más difícil implementarlos. Vean ustedes que es un problema del diseño, y en ese problema del diseño pues precisamente se escapa la identificación de los responsables. Pero yo creo que una tarea sí o sí del control es identificar el responsable, porque de otra manera, en cualquier escenario, previo, concomitante o posterior, de otra manera, sin la atribución de responsabilidad, será difícil generar materializar la corrección de las irregularidades que se hallen. Okay. Siguiente pregunta de Alberto Gallo Ruiz Benavides. ¿Cuáles son las modalidades de control concomitante y preventivo y si determina responsabilidades administrativas, civil o penal? Listo. En nuestro nuevo modelo constitucional que fue desarrollado recientemente, curiosamente, la norma que desarrolla el acto legislativo que reformó la Constitución fue expedido en este contexto de una multiplicidad de decretos que buscan atender el COVID. En ese decreto se afirma que a través del control preventivo y concomitante se busca generar esencialmente advertencias. Y entonces esto recuerda y rememora el modelo de control de advertencia previsto en el año 2000, que les decía, nuestra Corte Constitucional entendía que no se ajustaba o no se enmarcaba dentro de la Constitución. Sin embargo, ahora, pues en virtud del nuevo texto constitucional, se incluyeron que como resultados de ese control de concomitante y preventivo, los resultados sean advertencias. Advertencias que de nuevo quedan enmarcadas en tipologías de control colaborativo. Y precisamente la pregunta me permite afirmar que todos nosotros tenemos el sesgo, por ejemplo, de que los mecanismos de control sí o sí deben estar aparejados de sanciones. Y yo creo que no,
que el control no inherente a él no está una facultad sancionatoria. Precisamente concebir que el control tiene como finalidad la sanción del funcionario que generó el detrimento patrimonial hace que desatendamos el objeto que generó el control. De nuevo, a mí de nada me sirve procesos de responsabilidad fiscal o procesos sancionatorios, sean disciplinarios o sean penales. De nada me sirve que esos procesos lleguen a buen puerto si luego el objeto controlado no se corrige. Y se corrige solo de manera eventual, abstracta, indirecta. Y esperamos que todos los astros, en una suerte de incentivos, se alineen para que le llegue a los que necesitan las máscaras o para que les llegue a la comida a los niños. La comida a los niños que pues, son las finalidades precisamente de la actividad. Entonces debemos más bien reivindicar el objeto controlado, la necesidad de corregir el objeto controlado, sin desatender esos efectos que se pueden generar de responsabilidad, sancionatorios, pero resaltando y reivindicando, subrayando la importancia de corregir el objeto controlado. Esto también está en el marco de la transición de la actividad administrativa y del refuerzo que se le está dando recientemente a la eficacia en sí de la actuación administrativa. De nada me sirve la legalidad de la actuación administrativa si no llega y si no consigue resultados. Y esto también es un elemento importante para repensar el alcance de los controles no judiciales. Muchas gracias, Camilo. En verdad, tres cosas importantes que señalar respecto a tu participación desde una óptica académica y sobre todo de una relación del control con el Estado de Derecho y los principios constitucionales, ¿no? Una primera, en el sentido que la Comunidad Andina de Naciones ha establecido un protocolo para todas las EFS dentro del que son parte de esta comunidad autónoma que privilegien tanto el control preventivo como también el concomitante, especialmente en este periodo de pandemia, porque se considera un tipo de control, ¿no?, de carácter eficaz justamente para cumplir con los fines y lograr que la administración pública cumpla con la finalidad que tiene, ya sea atendiendo a nivel de los hospitales y distribuyendo de una manera eficaz las asistencias sociales, entre otros temas, ¿no? Por otra parte, este control definitivamente tiene como propósito también fortalecer una visión gerencial dentro de las entidades públicas, es decir, las administraciones entienden que la mirada gerencial permite que pueda existir un rol muy participativo y colaborativo de los, en este caso, de los entes de control, ¿no? Y finalmente, es interesante, ¿no?, la experiencia que nos has comentado a nivel Colombia. En Perú, este modelo es un modelo que está de alguna forma legitimándose a través de un proceso de la reconstrucción, el caso de los panamericanos, y ahora viene seguramente teniendo un rol fundamental y ya los resultados se verán progresivamente, ¿no? Queremos agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Control por estos aportes académicos que nos ha ayudado muchísimo a todos los participantes. Hay un montón de preguntas, definitivamente. Voy a comprometer en este caso a la Dirección General para poder quizás seguir organizando este tipo de espacios de reflexión y discusión, ¿no? Sin más, algo más, tus palabras finales, por favor, Camilo, ya para poder cerrar este webinar académico. Listo, muchas gracias, Víctor. Sí, veo acá en el chat que hay bastantes preguntas. Espero de nuevo haber cumplido en este corto tiempo con la intención que les anunciaba. Espero haber más que generado respuestas, haber generado preguntas, porque pues precisamente esa es la pretensión que tenía de cuestionarnos hasta dónde debe ser el control y por qué limitamos los efectos de los controles no judiciales. Porque creemos que ese es un modelo que debemos seguir y más bien, ¿por qué no más bien nos cuestionamos en el sentido de disipar ciertos rezagos y dogmas que deben ser replanteados para garantizar, en últimas, el sometimiento del Estado pleno al derecho? Esto va como a tono de conclusión.
de la intervención. Y quisiera agradecer de nuevo a la Contraloría, a la escuela, a Víctor, a todos los que me ayudaron precisamente para poder conectarme, a Patti, a Sandra, y agradecerles por precisamente generar estos espacios de interacción entre dos ordenamientos muy cercanos que seguramente pueden enriquecerse mutuamente. Muchas gracias y espero pues poder volver a participar de estos espacios. Muchas gracias, Camilo. Abrazos, cuídate mucho. Hasta luego, que estén muy bien.